¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Hoy yo diría que la mayoría de los analistas de política se están empezando a preguntar si en la Argentina hay o existe la oposición. ¿Realmente hay oposición en Argentina? La mayoría está llegando a la conclusión de que ha habido como una mutación en la oposición. Pareciera como que la oposición ha decidido no ser más oposición. Ese sería el problema. ¿Por qué? Porque están visualizando de que la oposición ha dejado de ser oposición también en el Congreso, cuando tienen que levantar la mano, y han empezado a acompañar al gobierno. Recordando aquella memorable frase de Ricardo Balbín, no sé si usted se acuerda, que decía, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Pero a él se lo traducía a acompañar como controla, que ese sería el verdadero rol de la oposición, controlar al gobierno central. Acá parece que la oposición lo acompaña al gobierno, pero además ni lo controla. La oposición pareciera que los políticos que la integran, al igual que los del gobierno, no tienen tiempo de controlar. Es más importante ver qué negocios se hacen dentro del Congreso. Ahí en los pasillos del Congreso, si se pudiera filmar, sería fantástico. Spielberg quedaría a la altura de un poroto de la película de acción que se podría llegar a filmar. Pero ahí uno dice, bueno, ¿por qué piensan que lo acompañan? Veamos. El tema de las AFJP, cuando el Estado decide confiscar directamente las AFJP, la oposición acompañó. Alguna crítica por la galería, como para decir, vieron que no me opongo, pero acompañó en realidad. El tema de YPF, ni que hablar. Dijeron, no estamos de acuerdo con la forma, pero sí, porque Es cierto que el petróleo tiene que ser nuestro y tiene que ser nacional, pero la forma en que lo hicieron, lo único que lograron es espantar a cualquier inversor que se le haya ocurrido pensar que tiene que venir a la Argentina. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No hubo ninguna reacción de la oposición. Se la comió bien, acompañó, dijeron que sí, que estaba mal esto, lo otro, pero acompañaron. No hubo una resistencia férrea a algo que desnaturaliza, a partir del momento que fue sancionada la ley, desnaturaliza la actividad del Banco Central. Ahora uno dice, ¿por qué la oposición está acompañando al gobierno? Una de las hipótesis que se maneja es que porque el kirchnerismo es el mejor intérprete de los ejes de conducción del populismo. Ese es el tema de fondo. El populismo que ha gobernado en este país, no sé, los últimos 60, 70 años, si usted quiere, disfrazado de peronistas, de radicales, de militares, de lo que sea, siempre gobernó el populismo. Y pareciera como que este tipo de mensaje que dan los gobiernos centrales al pueblo, el que mejor lo maneja es precisamente el kirchnerismo. Entonces nadie quiere sacar los pies del plato. Ningún político jamás ha querido en Argentina sacar los pies del plato. Acuérdense de la revolución productiva y el salariazo de Carlos Menem, una mentira grande como una casa, que después le entregó le entregó el Ministerio de Economía a Bungibor, la otra punta del salariazo, la otra punta. Bueno, entonces nadie quiere sacar los pies del plato. Yo me acuerdo, y estoy seguro que usted también, que en la época que Álvaro Alzogaray, líder de los liberales o de los conservadores, si usted quiere, que no son sinónimos, pero Alzogaray siempre anduvo en ambas bandas, entre ser liberal y ser conservador. Líder de ese movimiento ideológico, se fue a la cama con Moria. Había un programa en esa época que se llamaba A la cama con Moria, que lo conducía Moria Kazán. Se fue a la cama, parecía una diva, Álvaro Alzogaray, estirado arriba de la cama y hablando de economía, con esta mujer no tiene la menor idea de lo que es la economía, ni la macroeconomía, ni absolutamente nada. Entonces, nadie quiere sacar los pies del plato. Entonces, la idea dominante para esto, ¿cuál sería? Que el camino al poder pasa únicamente por el populismo. No hay otra alternativa. Por eso que aquellos que se han apartado de este camino han tenido en las elecciones paupérrimas actuaciones. No han conseguido, pero no han llegado
a votos de peso, digamos, 10, 15%. Se quedaron ahí en el 2, 3, 4%, que jamás se va a llegar al poder en ese tipo de elección. Ahora, todo esto pasa frente a las narices de una sociedad que a mi criterio, que yo sé que soy un retorcido, a mi criterio está total y absolutamente anestesiada, que no tiene, vive en la inercia total, vive en la indolencia intelectual, vive en la desidia, en el no te metás, en el, como decían las abuelas, ando yo caliente, me río de la gente. Y así desde hace 50, 60, 70 años, así nos va. Yo voy a poner un ejemplo. Esto no es una propuesta, una fantasía lo que yo le propongo, que está exagerada para que se pueda notar cómo funciona este sistema de desidia intelectual y todo lo que yo. Acá en Córdoba, la sociedad cordobesa, digamos como que viene presa, es rehén de sindicatos fuertes, que no tienen ningún temor en recurrir a la violencia si tienen que hacerlo. En estos días se está padeciendo en Córdoba la falta de los colectivos. Pero desde hace mucho tiempo la sociedad cordobesa viene siendo rehén de un sindicato municipal. Que nadie les dice, señores, ustedes no tienen derecho a reclamar más de lo que ganan. No, el gremio tiene derecho a pedir y pedir y pedir y darle lo mejor para sus trabajadores. Lo que no puede es perder el equilibrio. ¿Perder el equilibrio qué significa? El nuestro no es un país rico. No somos los Estados Unidos, Japón, Alemania, ni siquiera los prósperos países nórdicos que hoy están a la cabeza de todas las estadísticas. El nuestro es un país pobre, con déficit fiscal. Bueno, hay un economista invitado que nos va a contar un poco cómo estamos hoy con la balanza comercial, con el déficit fiscal, con el balance de pagos, con todo. Pero el nuestro es un país pobre. Entonces, tomemos un ejemplo de no empleado público. Un kiosquero que trabaja los 365 días del año. Ese kiosquero, cuando el país se empobrece, entra a ganar un 20, un 30% menos. ¿Qué hace? ¿Va a golpear las puertas del gobierno a decirle, señores, me tienen que compensar con el 30% de mis pérdidas y dármelas del erario público, sacarlo? No, se la banca. Le dice a la mujer, mira, reemplazar la tortilla de papa por el sándwich de mortadela, porque no llegamos a todo, no llegábamos a cubrir nada. Y se la banca. Ahora, los empleados públicos en Argentina, al revés de los empleados privados, cuando los empleados privados de una empresa tiene problemas, suspende o despide y se acabó. El empleado público no le importa nada. Él dice, la inflación fue del 30, me tiene que aumentar el 30. No es capaz de resignar 5 puntos porque si no me lo pueden pagar. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, ¿el gremio qué hace? El gremio pide y si no le dan, hace un escándalo, le prende fuego a la ciudad, llegado el caso, y se lo va a prender. Entonces uno dice, bueno, vayamos a un ejemplo de cómo podría esta sociedad anestesiada dejar de ser una sociedad indolente desde el punto de vista intelectual. Y salga entonces a través de un líder que la conduzca a decir, bueno, vamos a apoyarlo al intendente. ¿Y cómo lo apoyamos? Vamos a dejar de pagar los impuestos municipales. Entonces, ¿qué va a pasar? El intendente no va a tener plata para pagar los impuestos. Bueno, pero hay otros gastos también que son importantes. Y bueno, sí, dejemos que un grupo de ONG maneje esas cosas con una pequeña recaudación o con formas de poder arreglarlos desde el punto de vista económico-financiero, pero dejemos de pagar los impuestos. Entonces, a los 30 días no hay plata para pagarle a nadie. ¿Qué pasa? Hay dos alternativas. Uno, que los gremios se convierten en bandas armadas y le prenden fuego a toda la ciudad, o que van a ir a decir, bueno, vamos a conversar. ¿Cómo podemos arreglar todo esto? Vamos a consensuar. Consensuar. Palabra maravillosa. Entonces, primero, no hay un líder para encabezar todo esto. Por eso dije que es una fantasía. No hay un líder. Y si hubiera un líder, y acá viene el tema que me parece a mí principal, que dijera, yo los conduzco, síganme, resulta que la sociedad, esta sociedad pacata que tenemos los argentinos, va a decir, no, pará, yo no me voy a sumar a esta es una especie de revolución, ¿qué somos? ¿El Che Guevara? No. Entonces prefiere pagar y seguir que es todo este sistema vergonzoso que tenemos los argentinos siga funcionando. Por eso, a mí me parece que la sociedad argentina es la que está avalando esta desidia de la oposición,
este retiro de haber bajado las banderas de la oposición. Entonces, en un país donde hay un gobierno central fuerte, que sabe lo que es la construcción de poder, porque yo no he visto otro tipo como Néstor Kirchner en su capacidad para construir poder. Una sociedad que tiene ese tipo de liderazgo y que encima no tiene oposición, se transforma el poder central en un poder hegemónico. No quiero poner ejemplos a dónde han llegado en la historia de la humanidad los poderes hegemónicos, pero usted se puede dar cuenta a dónde se puede llegar. Entonces, no está en juego el sistema republicano democrático de que un gobierno sucede a otro, sino que hay un gobierno que se ha instalado y se quiere quedar para toda la vida, como si fueran los reyes y de ahí la descendencia del rey, y la oposición desde un costado dice, yo no me meto en ese tema porque yo tengo que hacer negocios. Los pasillos del Congreso son un área mercantil espectacular para hacer negocios de todo tipo. Y en esto está en juego la inmoralidad de los políticos, la inmoralidad de algunos empresarios que van a hacer negocios al Congreso. Esa es la idea.